El tema que se me asignó es controversias en el tratamiento de H. pylori. Esta conferencia yo la he disfrutado notablemente para presentarla aquí y he elegido unos tópicos que me parece que son importantes en las controversias y decirles que H. pylori a nivel mundial es un monstruo. Cuando yo he visto conferencias en todos los países de América Latina, dicen, este hombre es muy enfático, muy dogmático, siempre insiste en matar a H. pylori a como dé lugar. Bueno, quiero contarles que lo hago a propósito, exprofeso, de manera deliberada. Pero para América Latina también es un problema grande este microorganismo. Mundialmente, 60% de los seres humanos en su estómago albergan H. pylori. En los países en vías de desarrollo, más de 80% de los individuos tienen H. pylori. Es la infección bacteriana más común en el mundo y el microbio más famoso en los últimos 40 años. El impacto está aquí. Recientemente se ha estimado cuántas muertes a nivel mundial produce Helicobacter pylori. Produce más de 1 millón de muertes, más de 240,000 muertes por úlcera péptica y más de 780,000 cánceres gástricos. Si alguien mira esta cifra, está de acuerdo conmigo en que este oncógeno tipo 1 hay que erradicarlo. También se ha estimado que 1 de cada 13 muertes en el mundo es por H. pylori. Estas estadísticas son lúgubres, de tal suerte que el mundo está volcado hoy día a evitar que este millón de muertes se sigan produciendo por este microorganismo. Múltiples controversias existen, pero hemos seleccionado una que nos parece muy interesantes. Mucha gente, y me consulta diaria, y en mi país, Colombia, frecuentemente tengo discusiones con algunos gastroenterólogos, cada vez son menos, que insisten en que mucha gente está asintomática. Entonces, uno tendría argumentos para decirle al asintomático erradicarle el Helicobacter pylori. Asintomático, excepto que tenga dispepsia ocasional. Quiero contar que, a menos que H. pylori produzca una infección, una enfermedad secundaria es asintomático. Pero desde el consenso global de Kioto, se quedó clarísimo a nivel mundial que la gastritis producida por Helicobacter pylori es una enfermedad infecciosa, similar a la neumonía, similar a la infección urinaria. Y hay un altísimo nivel de acuerdo en que eso es infeccioso. Asimismo, se ha propuesto en esa importante conferencia mundial que el Helicobacter pylori debe ser erradicado siempre que se encuentre. Y también se ha discutido en qué momento es óptimo erradicarlo. En el pasado, los consensos mundiales estaban insistiendo en que qué bueno es matarlo cuando haya metaplasia y atrofia. Hoy eso ya no va. Hay que eliminarlo antes de que eso suceda justamente. Y el consenso de Houston ha seguido también las recomendaciones de Kioto y ha dicho que todo paciente con H. pylori encontrado debe ser erradicado, independientemente que tenga síntomas o no tenga síntomas, como dijo Kioto, y todas las guías mundiales del Helicobacter pylori insisten en ese concepto. O sea que no hay duda hoy día que ya no es una controversia erradicar a los asintomáticos. No está en mi presentación decirle, pero los familiares de primer grado de gente con cáncer gástrico, si se erradica H. pylori, aunque sean asintomáticos en estos, se les va el riesgo de cáncer gástrico. Y recientemente la profesora Piazuelo y el grupo de expertos en atrofia han dicho que todos los individuos con H. pylori y gastritis atrófica debe brindárseles terapias de erradicación y confirmar la erradicación por un método que identifique infección activa, que no sea la serología, por supuesto. El otro aspecto que ya no se discute, pero aún hay gente escéptica, y es que si erradicar H. pylori disminuye el riesgo de cáncer gástrico. Pero esto yo he traído lo que me ha parecido muy importante en la literatura. El modelo de la carcinogenesis gástrica del profesor Pelayo Correa, compatriota nuestro, amigo nuestro, profesor nuestro, maravilloso ser humano, infirió antes de que H. pylori existiera cómo podría ser la cascada del cáncer gástrico. Cuando H. pylori surgió en la vida, que fue mucho después de que él propusiera esta misma teoría, quedó el rompecabezas más o menos armado. Un día la mucosa sana es infectada por H. pylori y de manera progresiva aparece gastritis superficial, atrófica multifocal, metaplasia intestinal. Y cuando aparece la atrofia, es el escenario de la cancerización. Ahí empieza el gran problema. Y con base en este modelo hipotético,
se ha estimado que si se erradica H. pylori, se puede evitar el cáncer gástrico. Y esto sería la prevención primaria del cáncer gástrico. Pero si hay gastritis atrófica avanzada, metaplasia avanzada, histológicamente Olga 3 o 4 para atrofia, Olguín 3 o 4 metaplasia, lo que sigue en adelante es una vigilancia para hacer una prevención secundaria del cáncer gástrico, es decir, encontrar de manera oportuna un cáncer temprano que pueda ser resecado endoscópicamente. Entonces, esta hipótesis de que se erradica de manera inicial y se hace prevención primaria está una hipótesis totalmente demostrada. Y he traído aquí las evidencias del 2022 para compartirlas con ustedes. Este metaanálisis que fue actualizado recientemente del profesor Moyedi y el profesor Alexander Ford ha encontrado básicamente esto, que pacientes que no tienen antecedentes de cáncer gástrico, casi que asintomáticos, si se erradica H. pylori, hay una probabilidad de evitar más del 40% de cáncer en el futuro. Y si ya ha existido un cáncer temprano curado endoscópicamente, un cáncer metacrónico tiene menos riesgo de aparecer con una disminución del riesgo de 50%. Y asimismo, la mortalidad por cáncer gástrico se baja, ustedes pueden ver ahí, un 40% si H. pylori se erradica. Pero yo creo que este es el mejor trabajo, uno de los mejores trabajos publicados hoy día. En las islas Matsu de Taiwán, un sitio de alta incidencia de cáncer gástrico y mortalidad por cáncer gástrico, se ha hecho unos experimentos que se han hecho en Japón desde hace muchos años, y es tratamiento masivo de la población, y esto se ha encontrado. Durante 14 años que hubo el seguimiento, la incidencia de cáncer bajó un 50% y la mortalidad un 25%. Y quiero destacar que el cáncer de esófago no se modificó, ni el cáncer de colon, porque mucha gente ha estimado, ha pensado que H. pylori evita el cáncer del esófago. Este cálculo matemático ya se ha hecho. Si alguien pensara que dejar H. pylori en el estómago para que no haya cáncer por Barrett, por cada un caso de cáncer de Barrett, se producen 50 casos de cáncer del estómago. Pero aquí no cambió este escenario. Pero este es indudablemente, hasta hoy día en el mundo, el trabajo de mayor seguimiento mundial. Fue hecho en China y se han comparado en un ensayo clínico aleatorizado 813 pacientes que recibieron terapia de erradicación versus 817 que no la recibieron. 26 años de seguimiento. Cualquiera en el mundo quisiera hacer parte de este importante seguimiento. Mucha disciplina. Y se ha encontrado que bajó un 43% la aparición de cáncer, y cuando se analizó por subgrupos, no hay lesiones precursoras de cáncer, bajó un 63% la incidencia de cáncer. Creo que esto es evidencia contundente de que es cierto, de que hay que erradicar H. pylori una vez que se encuentra. Y en Japón, de hace 14 años, por política del Estado, en Japón a todo el mundo de manera proactiva le están erradicando H. pylori. Porque esta prevención primaria ha demostrado que es superior a la secundaria. O sea que hoy día es prevención primaria a como dé lugar. Otra controversia es, yo lo escucho en todos los pasillos de América Latina, ¿para qué tratar H. pylori si todos se reinfectan? Esto es un dogma, pero no es tan cierto. Este es un estudio local de Colombia hecho por nosotros, con seguimiento a 5 años de pacientes erradicados y seguidos en nuestra base de datos. Y esto hemos encontrado, que a los 36 meses 1.8% fue la incidencia de reinfección, y globalmente fue menos del 3% a 6 años. Esto es absolutamente importante para destacar que lo que ha sucedido es que el médico no ha verificado la erradicación. Y cuando se ha hecho la prueba, lo más probable es que ha habido una recrudescencia. Fue temporalmente suprimido H. pylori y después aparece. Pero aquí en Perú, aquí en Bolivia se hizo un trabajo muy importante hace algún tiempo. Y se ha encontrado en niños cómo es la tasa de recurrencia de H. pylori. En niños menores de 5 años, la tasa de reaparición de H. pylori fue 20%. De 5 a 9 años fue 20%. Y ustedes ven que como en la medida en que suben los años es menor la tasa de recurrencia. Esto tiene una explicación formidable. Y es que H. pylori infecta a la gente con un sistema inmunológico inmaduro. Aparece en los primeros 5 a 10 años de edad. Y aquí se ve en la parte izquierda de esta gráfica la prevalencia de H. pylori en estas provincias de Bolivia. Y hay absolutamente mucha
prevalencia H. pylori. Esto explica que estos niños se hayan reinfectado en el futuro. En los adultos, que es el comparador, 8% tuvo de reinfección. Otro aspecto de controversia es si solo se erradica H. pylori al paciente o a toda la familia. Esta pregunta no está clara para responderla. Y el consenso de Houston, recientemente realizado, el grupo de expertos que participaron en este consenso estuvieron de acuerdo, 80% de acuerdo, significa que vale la propuesta. 80% se superó, 91% de los expertos estuvieron totalmente de acuerdo de que a la familia entera se erradicara H. pylori. Pero cuando se validó el resultado de Houston, 78% de los gastroenterólogos expertos que hicieron parte del consenso no estuvieron de acuerdo. Esto quiere decir entonces que falta más estudios, pero recientemente un metaanálisis fue hecho para responder específicamente esta pregunta. La familia entera debe ser erradicado H. pylori para que no haya reinfección, y esto se ha encontrado globalmente. Se favorece erradicar a toda la familia. Sin embargo, cuando se analiza por subgrupos, quiero compartirlo con ustedes este importante trabajo. Se ve que por subgrupos, cuando los niños son los que están infectados y se erradica a toda la familia, aumenta la probabilidad de que él no se reinfecte. Los niños son vulnerables a una reinfección. Pero cuando se analizan los esposos, no hay riesgo de que la infección se modifique si no se erradica al cónyuge. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, este helicobacter lo prendió mi marido, mi mujer, y yo, no, vamos despacio. Cada cual la adquirió de su madre, en su casa, cuando eran jovencitos. No se ha transmitido por el beso. Eso viene de sus respectivos hogares. Este concepto de que en los adultos no se aumenta el riesgo de que se reinfecte, hay que seguirlo estudiando. Globalmente, el metaanálisis recomienda erradicarlo, pero teniendo en cuenta que en este subgrupo, y la muestra, aunque no es significativa, está insistiendo en que se quieren más estudios, lo que sí es claro es que si un niño está infectado en el hogar, a todo el resto del hogar hay que erradicarle H. pylori. La amoxicilina 2 a 4 veces al día es igual. Esto es una controversia. En el pasado se usaban 2 dosis de amoxicilina, 1 gramo 2 veces al día. Recientemente esto se ha encontrado. Cuando se da 1 gramo de amoxicilina, el MIC se supera tremendamente, pero hay un valle donde no hay amoxicilina en la sangre. Esto puede explicar la falla de erradicación en algunos individuos. Además, se ha encontrado, y no está en esta conferencia, que el aumento del índice de masa corporal por encima de 22 disminuye la eficacia de la amoxicilina. Esto para decir que incluso no bastaría solamente darla 4 veces al día, sino que habrá que personalizarla con base en el peso. Si se da 4 veces al día, hay niveles permanentes de amoxicilina que superan el MIC también. Y este importante trabajo publicado recientemente encontró algo que justifique este concepto que aquí estoy diciendo ahorita. 3 veces al día erradicó en una terapia dual 73% y 4 veces al día lo erradicó 87%. Y el grupo de expertos de Estados Unidos, de la AGA, consideran que la amoxicilina debe darse al menos 2 gramos 3 veces al día o 4 veces al día para evitar que haya bajos niveles durante el día para erradicar H. pylori. ¿Todos los IVP son iguales? Quiero destacar que no son iguales. Los IVP no se parecen y difieren en la potencia y difieren en la farmacogenética, en la farmacogenómica de cómo cada individuo lo metaboliza. Y así entonces la potencia relativa se ha encontrado que es la siguiente. Rabeprazol, esomeprazol son 1.6 y 1.7 veces repetidamente más potente que el omeprazol. Voy a decirlo más despacio. 20 miligramos de rabeprazol son 36 de omeprazol. 20 de esomeprazol son 32 de omeprazol. Lansoprazol es parecido y pantoprazol 5 veces menos potente que el omeprazol. En algunos estudios esto puede justificar de que no haya erradicación. Respecto a la farmacogenómica, estos IVP se metabolizan en el CYP 1219 del hígado. Y se ha encontrado que los IVP de primera generación, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, son impactados notablemente en este sistema enzimático. Dependen del sistema enzimático, pero no dependen del sistema enzimático el esomeprazol y el rabeprazol. El esomeprazol es metabolizado ahí un 70%, pero ese 70% no impacta
en los niveles del medicamento en la sangre. Con base en este polimorfismo genético, hay metabolizadores ultra rápidos y rápidos del IBP. Es decir, que una vez que se absorbe el IBP, es eliminado en el hígado y no actúa en la célula parietal. El intermedio es como el wild, como el normal, y el lento, pues no lo metaboliza y sigue niveles altos de IBP y bloquea mucho el ácido. Esto sería más o menos lo que he dicho aquí ahorita. El rápido no llega el pH a 4 y para dedicar H. pylori se requiere un pH mínimo de 6. Eso tiene un impacto en los antibióticos y en el Helicobacter en su replicación. El intermedio sube y el pobre metabolizador tiene niveles altísimos de IBP con dosis bajísimas. Bueno, esto fue recientemente demostrado. Este es un metaanálisis que tiene estudios de todo el mundo, hay estudios de Brasil, etcétera, y esto ha encontrado. Si hay H. pylori sensible a claritromicina o que una resistencia global poblacional es menor del 15%, si utilizan IBPs de primera generación, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, y el individuo es un rápido metabolizador, la probabilidad de que falle el remedio es 4 veces. Es decir, no obstante que es sensible, el efecto que tiene la farmacogenética impide que el pH se suba en el estómago. Y hay riesgo de 4 veces de que no funcione. En cambio, si se utiliza esomeprazol o rabeprazol, así sea rápido metabolizador, no pasa nada. Sigue siendo eficaz. Este metaanálisis hecho en Asia ha incluido solo ensayos de Asia y un trabajo de Colombia que es de mi grupo, y ha encontrado exactamente lo mismo recientemente. Extensos metabolizadores. Si utilizan en esos extensos metabolizadores lansoprazol y omeprazol, menor tasa de erradicación. Y si se va esomeprazol y rabeprazol, estos no son influidos. Y esto ha sido reconocido por el grupo de expertos de la AGA, diciendo que el paciente que tenga refractaria infección por H. pylori hay que tener en cuenta el tipo de metabolizador o usar medicamentos más potentes o que no participe en ellos el CIP, como el vonoprazan, que seguramente va a estar en América Latina el próximo año, yo creo. En Colombia, en nuestro grupo nacional, Universidad Nacional Javeriana, hemos encontrado que el 84% son rápidos metabolizadores y por eso en nuestro grupo solo usamos esomeprazol. Otro aspecto de controversia es este. El bypass gástrico en Y-de-Rux implica tener desfuncionalizado el estómago. Y si ese estómago escondido se lleva H. pylori allá a su escondite, este estudio hecho en nuestro grupo encontró que la gente que va a ser sometido a cirugía bariátrica, una endoscopia precirugía, una prevalencia H. pylori del 58%, similar a la población que nosotros vemos en nuestra institución. Y entonces, ese estómago escondido, que no es accesible fácilmente a la endoscopia, un día H. pylori ahí puede dar una úlcera, puede dar un cáncer, puede ser un linfoma MALT, y estos pacientes ya hemos tenido nosotros, muchos de ellos tienen sangrado en forma de melenas y rectorragia, y se originaba en una úlcera que estaba en el estómago escondido. Con base en esto, nos parece a nosotros que la endoscopia en el paciente bariátrico es esencial, no es opcional. Yo hablo con los bariátricos y me dicen los bariátricos, no, nunca hemos visto nada. Le decimos siempre, usted no lo ha medido. Si no lo ha medido, no lo puede mejorar. Y se ha encontrado que cuando H. pylori está presente, es un factor de riesgo para úlceras marginales en el pouch gástrico en anastomosis intestinal. Y el riesgo es 8 veces una úlcera marginal con H. pylori positivo. Y otro estudio recientemente publicado ha encontrado que el riesgo de úlceras es 11 veces si H. pylori permanece en el estómago. Pero esto sí es catastrófico. Hay publicados hasta el 2014 5 casos de cáncer adenocarcinoma gástrico en pacientes con cirugía bariátrica. 5 aparecieron en el estómago excluido y fue tarde cuando lo encontraron. Pero hoy día yo no he actualizado esta literatura y estoy justamente ahorita recopilando a ver cuántos cánceres se pueden producir en el estómago escondido. Otro aspecto importante es el bismuto. Tradicionalmente se ha considerado que son 4 veces al día. Pero diversos estudios en China y en otros países, ahora en Italia y Estados Unidos, y esto quiero compartirlo con ustedes.
subsalicilato de bismuto, subnitrato, subgalato, cualquier sal de bismuto, 2 veces al día. Durante 14 días tiene tasa de erradicación del 90%. Y estos trabajos de Italia de hace muchos años eso lo demostraron. Y recientemente también en Italia han encontrado que 14 días con bismuto 2 veces al día tiene una tasa de erradicación por intención de tratar del 92%. Y esto ha sido recientemente hecho también en Estados Unidos. Los probióticos. Hay una gran controversia si este probiótico aumenta la eficacia, sí o no, de las terapias de erradicación. Es una controversia de nunca acabar. Recientemente, una tesis de grado de un estudiante mío de gastroenterología fue esto, un metaanálisis para verificar si los probióticos podían aumentar o no la tasa de erradicación. Quiero decir que en este metaanálisis, que se encontraron 2 estudios y se procuró con una doctora experta en metaanálisis que el índice de heterogeneidad fuera 0, para que no hubiera duda de que se querían más estudios. Esto se encontró. Con la terapia triple, convencional, clásica, tradicional, sí fue cierto que se aumentó la tasa de erradicación de H. pylori. Cuando no se dio probiótico, esta terapia que ya no va, las terapias triples ya no van, excepto con pruebas de susceptibilidad. 71% de erradicación. Pero si se daba probiótico, aumentó a 79%, pero no logró lo que una doctora que me precedió, una excelente conferencia, insistió en que el umbral mínimo para una terapia sea usada para matar a H. pylori de primera línea es 90%. Llegó al 79%. Y cuando se analizó la cuádruple terapia, no hubo diferencia ponerle el probiótico. Sin embargo, con las terapias cuádruples hubo mucha heterogeneidad en el metaanálisis, de tal suerte que hacia el futuro se requiere estudiar más qué pasa con la cuádruple terapia. Esto sí es cierto, y es que los efectos adversos con la terapia anti-H. pylori se bajan usando probióticos. Cuando uno dice probióticos, eso es algo en general. Es como decir, los carros, pero ¿cuál carro? Un Mercedes, un BM, un Toyota, ¿cuál carro? Eso pasa con los probióticos. ¿Cuál probiótico? ¿Cuál? No, eso no es general. Cada uno tiene su comportamiento distinto. Pero se ha encontrado, y quiero aquí destacar que esto es consistente a nivel mundial, que los probióticos sí pueden disminuir la tasa de efectos adversos, pero ninguna guía a nivel mundial hoy día recomienda probióticos para aumentar la eficacia. Y recientemente, en el último consenso de Maastricht de 2022, publicado hace unos días, Maastricht 6 encontró que ciertos probióticos pueden tener un efecto benéfico sobre la terapia de erradicación a través de disminuir efectos adversos. Y con eso que el paciente cumple el tratamiento, pero son enfáticos en que más datos son necesarios para evaluar si se requiere o no dar estos probióticos como parte del tratamiento. Y la guía de expertos americanos recomienda que usar probióticos para erradicar H. pylori debe ser parte de protocolos experimentales y no algo que se ha establecido a nivel mundial. También hay un temor a nivel mundial de que dando tanto antibióticos altera el microbioma. Bueno, quiero compartir con ustedes uno de varios trabajos que han encontrado esto. El paciente infectado por H. pylori, por estar H. pylori en el estómago, ya ha disturbiado el microbioma con sus metabolitos, bajando el ácido clorhídrico y otras características que aún no se saben, el microbioma se altera. Cuando se erradica H. pylori, este es el mapa del microbioma, similar a gente nunca infectada. Es decir, es todo lo contrario, quitando H. pylori se altera un factor que modifica notablemente el microbioma. En cambio, la gente que no se erradicó persistió con un mapa de microbioma alterado. Otro aspecto importante que voy a destacar aquí es que las terapias que se utilizan en H. pylori, que no son guiadas por susceptibilidad, en el concepto de muchos expertos es un dogma atrasado. Eso es obsoleto. Entonces, hoy día los científicos exigen e insisten en que la terapia debe ser basada en pruebas de susceptibilidad. Yo voy a contar lo que creo que está en literatura. Este dogma actual de que un tratamiento empírico, sin guiarlo por pruebas de susceptibilidad, bien sea cultivos o pruebas moleculares, si hay una falla secundaria, buscar las pruebas, etcétera. Esto por muchos no va. Entonces, el nuevo paradigma que se ofrece es este. Hay que buscar desde el primer momento una prueba de susceptibilidad y, como cualquier infección, erradicarlo con base en las pruebas. Y así se hace un tratamiento dirigido. Yo no dudo, y creo que esto es importantísimo, que sea así,
qué bueno sería que ustedes, nosotros, América Latina, tuviéramos pruebas de susceptibilidad. Y si la prueba da que es claritromicina sensible el microbio, obvio, 14 días con claritromicina. Si es claritro resistente, pero sensible al metronidazol, claro, 14 días con metronidazol. Y si es resistencia dual a estos dos antibióticos, pero sensible a la levofloxacina, 14 días con levo. Pero si es resistente a todos tres, ahora hay que usar empíricamente terapia cuádruple por 14 días. O terapia triple con rifabutina. Y nosotros pensamos que a esta larga lista habrá que decir que empíricamente también se puede usar una cuádruple con furazolidona, una dual con amoxicilina. Teniendo en cuenta que no en todas partes del mundo hay pruebas de susceptibilidad y son costosas además. Afortunadamente hay gente que estudia mucho Helicobacter pylori. Y el profesor Gisbert recientemente ha hecho este excelente metaanálisis, el más actual hoy día publicado, y ha verificado esa pregunta, ha hecho eso. ¿Qué pasa si se da el tratamiento guiado por susceptibilidad o empírico? Fueron 6.700 pacientes guiados por susceptibilidad versus 7.900 empíricos. Y esto ha sucedido. La terapia guiada dio un beneficio, a mi modo de ver, marginal, 8 a 20% comparado con la empírica. Sin embargo, en esta parte del metaanálisis hay mucha heterogeneidad. No está claro entonces si esto es cierto que la guiada es mejor. Pero cuando se utiliza cuádruple con bismuto, se ve que no hay diferencia en la guiada versus cuádruple empírica. Y cuando se analiza una empírica de segunda línea, tercera línea y todas, da exactamente igual. El defecto es que los trabajos están tan mal hechos que no se puede concluir. Pero con base en esta publicación, uno puede decir que el beneficio de las terapias guiadas aquí no fue demostrado. Pero en un trabajo del profesor Gisbert de hace muchos años, que a ustedes los invito a que en adelante empecemos a estudiarlo. Hoy día hay un grupo de líderes latinoamericanos, está el profesor Piscoya, el doctor Riquelme, el doctor Romestroche, están estudiando este tema para ver qué primera línea uno podría usar. El profesor Gisbert, en 500 pacientes seguidos prospectivamente, esto encontró. Una terapia de primera línea mala, 70% de erradicación. Segunda línea mala. Tercera mala. Pero cuando se acumula el éxito, es 99% de erradicación. Esto es lo que uno quiere saber en cada región, cuál va a ser lo que uno debe hacer hacia el futuro. Bueno, en LATAM no se tienen pruebas de susceptibilidad. Entonces, en cada país habrá que optimizar el tratamiento empírico, con base en la resistencia y la farmacogenómica. Entonces, en LATAM, en lo publicado, resistencia a claritro, levo y metronidazol son altísimas. En nuestro país tenemos eso bien medido en nuestro grupo. Allá, resistencia a claritro, 30%, levo, 30%, metronidazol ni se diga, etcétera. O sea que en LATAM eso es frecuente. Los que no lo han medido, cuando lo midan, estaremos de acuerdo en que eso pasa, porque en estos países se formulan antibióticos permanentemente. Aquí no hay prueba de susceptibilidad y tampoco están todos los antibióticos. Entonces, voy a hacer unas consideraciones finales sobre cómo nosotros vemos que podría llamarse el tema en América Latina. IBP en ayunas y antes de la cena más amoxi optimizada 3 veces al día o 4 veces al día, más claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, o en vez de claritro levofloxacina, esto no va. A menos que se haga pruebas de susceptibilidad o se le adicione bismuto empíricamente. Yo he tenido hoy día una gran emoción porque me he reunido con una fellow de gastroenterología de Cochabamba, muy talentosas, con sus profesores de Cochabamba. Y estas terapias vamos a empezarlas a investigar en América Latina. De la terapia triple del pasado, que perdió su reputación, vamos a recuperarle la honra agregándole bismuto. Porque el bismuto, quiero contarles, que no es un medicamento para terapias de rescate. No. El bismuto es un coadyuvante que se parece al vino que usan los italianos. Vale para todo. En todas las comidas, vinos, en relaciones, vino. En todas las terapias, bismuto, bismuto a como de lugar. 7 terapias se puede hacer con el bismuto. Yo los invito a que a partir de ahorita no usen más las terapias triples obsoletas. Bismuto se puede hacer con él, terapia cuádruple clásica, IBP más tetraciclina, 4 veces al día, 500 miligramos, más metronidazol, 500 miligramos, más bismuto, 2 veces al día.
o la terapia triple que acabo de mencionar, dándole bismuto. Esto con mi grupo, nuestro grupo de Cochabamba, vamos a empezar a estudiarlas hacia el futuro y ver qué pasa en nuestros países. Y cuando se da bismuto a estas terapias malas, se aumenta hasta 30% la eficacia, se recupera. Bueno, hay muchos mecanismos que se han esgrimido de por qué puede ser tan buena la cosa. También hay cuádruple de furazolidona con bismuto, IBP furazolidona 100 miligramos 3 veces al día, más tetraciclina 500 4 veces al día, más bismuto. Hay unas cuádruples también con furazolidona que no llevan tetraciclina, sino amoxicilina y llevan el bismuto. Y otras cuádruples, IBP más amoxi, más tetraciclina, más bismuto. Entonces, bismuto es maravilloso. Y recientemente la terapia dual. La terapia dual es magnífica. No obstante que los consensos dicen que es de rescate, yo quiero compartir con ustedes otro concepto. Amoxicilina optimizada, 1 gramo 3 veces al día. Al paciente hay que explicarle a qué hora se los toma. En mi consulta de gastroenterología está prohibido que el fellow escriba cada 8 horas. Hay que decirle a qué hora empieza la droga. Ser 7 de la mañana, 3 p.m., 11 p.m. Entonces, esta dosis de amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día, o 500 miligramos, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Los pacientes dicen, doctor, tengo que trasnocharme, toca. Siempre hay un esfuerzo para todo. Y dosis altas de IBP. Usamos esomeprazol, 40 miligramos media hora antes de cada comida. Los consensos creen que esto es de rescate. Nosotros en Colombia, un trabajo localmente publicado, una tesis de grado de un estudiante nuestro, 86% de eficacia con 2 remedios en pacientes sin tratamiento previo, 86% con 1 o 2 previos fracasados. Pacientes adultos mayores, polimedicados, este es el remedio. Y recientemente se ha comparado en Asia qué pasa terapia dual versus cuádruple terapia exactamente igual para erradicar H. pylori. Entonces yo creo que si son exactamente iguales, ¿por qué usar 4 remedios que es tan difícil de usar y no usar 2 remedios? Yo les invito a que empiecen a usar la terapia dual de entrada. Y los efectos adversos obviamente son menores con la terapia dual que la terapia cuádruple. De esta manera entonces, además el cumplimiento es superior con la dual. Entonces el tratamiento H. pylori que nos parece a nosotros que se debe hacer en nuestro continente es esto. Primera línea, IBP más tetraciclina, bambibuto más metronidazol. O IBP más amoxi más tetraciclina, bambibuto. O IBP más amoxi más clarito, pero con bismuto. Yo quiero dejar aquí vender una idea. Las terapias triples del pasado no van más. O la terapia dual. A partir de la segunda línea, y van a segunda línea 10 a 20% de gente que fracasó en la primera línea. A partir de la segunda línea se recomienda utilizar levofloxacina, porque la levo tiene un warning de que puede producir tendinitis, hipoglicemia, efectos adversos. Entonces se deja como segunda, de partir de la segunda línea, usarla. Tercera línea, les voy a simplificar el tema. Usar en la próxima peldaño la que no se usó antes en las primeras líneas. Y una cuarta línea, una cuádruple con furazolidona, IBP más tetraciclina, bambibuto más furazolidona, y donde haya rifabutina, pues usar rifabutina con terapia cuádruple, diferente que el profesor Graham estudió en Estados Unidos, sino ponerle bismuto. Con esto quiero decirles entonces que lo que dijo una doctora esta mañana, me encantó que siga repitiendo eso, no hay ningún H. pylori bueno. Ustedes no se van a imaginar, porque nosotros hemos cultivado H. pylori y hemos hecho biología molecular de H. pylori, gente con dispepsia funcional, hay H. pylori absolutamente bravo, bravísimo H. pylori, pero no ha dado cáncer, porque el cáncer es multifactorial. Pero hay que tener en cuenta que un H. pylori se puede recuperar del antro, y si no tomaron biopsias del cuerpo, ahí puede estar otro distinto, porque hay múltiples poblaciones de H. pylori en un estómago. No es que si un H. pylori bueno o menos grave es el que predomina. No, puede haber un poco de colonias, son cuasi especies. Entonces, H. pylori encontrado, en realidad, es H. pylori que hay que darle con este mazo a como dé lugar. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables.